Pues vamos con el tema de esta semana. Al vídeo le he puesto el título de peligros por el mal uso de las plantas de poder o peligros por el mal uso de las plantas sagradas, pero antes de meterme de lleno con esto, me gustaría hacer una pequeña introducción para hablar sobre el chamanismo, que creo que es un poco la práctica que lo engloba todo. Seguro que algunos de los que veis el vídeo tenéis pequeñas o grandes nociones de esto, sobre esto, e incluso algunos seréis un poquito expertos. Y por mi parte, deciros que durante mucho tiempo he sido una gran enamorada del chamanismo y que además fue una de las primeras corrientes que llegó a mi vida cuando decidí adentrarme en el mundo del crecimiento personal y la espiritualidad. Y la verdad que no creo que fuera casualidad, porque siempre me he sentido muy identificada con ello y siempre he pensado, he sentido que dentro de mí había latente una pequeña o gran chamana y que era algo que me venía de antes, ¿no? De, como se suele decir, de otras épocas. El chamanismo creo que es una corriente que a muchas personas, por la razón que sea, nos engancha. Y es que creo que es una práctica milenaria que viene de las tribus indígenas. Y bueno, pues tiene ese contacto con la Pachamama, con los elementos, con la naturaleza, con las plantas, el tambor, el animal de poder. Además que el chamanismo es algo que es una corriente que es muy completa, que toca como muchos palos. Entonces al final, bueno, pues no sé, como que nos conecta un poco con lo terrenal, con lo ancestral. Y bueno, pues muchas personas nos identificamos con ello. Además que luego seguramente si os ha llamado alguna vez la atención este tema, bueno, pues igual a lo mejor incluso ha aparecido en vuestras vidas algún libro de Castaneda. ¿Quién no conoce a Castaneda? Sobre el nahual, el tonal, hablando de Don Juan y todas estas prácticas chamánicas que se realizaron, que no se sabe a ciencia cierta si lo que cuenta este señor fue real o fue irreal. Pero bueno, la verdad que son libros que tienen mucho gancho. Si os gusta el chamanismo, os lo recomiendo, echadles por ahí un vistacillo. Y bueno, pues eso. Luego está por ahí la figura del chamán, que siempre se ha dicho que es el entrelazador de mundos, que tiene esa capacidad como para ir al otro mundo, al mundo invisible, y traer esa información que necesita para sanar a las personas, curar enfermedades o para pues, dar esa información que les guíe en un momento determinado. Esa visión, ¿no?, que a veces nos falta y que, bueno, pues tenemos que estar en contacto con el mundo invisible o el más allá para tener esos conocimientos que necesitamos para seguir. Y dicho esto, pues ahora sí que quiero profundizar, porque dentro del chamanismo, aunque es una corriente, como os decía antes, es muy amplia, hay gente que decide utilizar el chamanismo sin plantas, porque no lo considera necesario, y hay otras personas, maestros o chamanes, que deciden utilizar dentro del chamanismo, utilizan lo que se llaman plantas sagradas o plantas de poder o enteógenos, que pues, nos llevan a estados amplificados de conciencia, porque a veces estamos tan condicionados o programados o identificados con el ego que necesitamos ampliar la conciencia o activar la pineal para obtener esa información que necesitamos para el momento. Sí que es verdad que parece ser, y es algo en lo que he estado investigando, porque, bueno, este vídeo siempre digo que muchos de los vídeos los grabo, siempre intento grabarlos basados en la experiencia, no solamente en que tengo la información o lo he leído. Creo que el chamanismo es un tema que conozco bastante bien porque me he metido bastante de lleno y he experimentado con ello. Entonces, pues, ese tipo de aprendizajes que tengo por haber profundizado, pues siempre me gusta reflejarlos en los vídeos, y sobre todo que a veces también aprendemos a fuerza de errores, que no pasa nada porque en el mundo humano los errores son súper necesarios para aprender, como humanos que somos aprenderemos. Y otra de las razones por las que grabo vídeos muchas veces es porque digo, jo, a mí este vídeo, cómo me hubiera gustado tener o acceder a esta información hace tiempo, o que bien me hubiera venido. Y bueno, pues después me llegó, antes o después, cuando me tenía que llegar, pero yo ahora quiero transmitirla para que os llegue a tiempo, siempre
la energía de cada conversación o cada vídeo llegará a la persona que tenga que llegar y llegará por la razón que tenga que llegar. En los últimos tiempos se ha incrementado el número de personas con problemas graves o incluso gravísimos de salud causados por la participación en diversos rituales en los que se emplea pues ayahuasca, yagé, peyote o bueno, pues cualquier, ¿cómo se llamaba esta? El bufo, que también se había puesto muy de moda. Entonces hay mucha gente que se pregunta por qué pasa este tipo de cosas si son plantas sagradas que están ahí, que son medicinas y que son culturas ancestrales que vienen de muy atrás, ¿no? Como que algo pasa o algo falla o algo nos debemos de replantear que algo se está quizás haciendo mal. Entonces ha habido gente que pues, ha realizado estudios o tomas de conciencia e incluso gente que se dedica a esto y que lo quieren hacer de una forma seria y rigurosa para ver qué está fallando, ¿no? Y porque hay mucha gente que parece ser que se está poniendo en peligro. Y hablando de esto, no quiero decir ni transmitir con ello ni que parezca que lo estoy enfocando o sea, que me estoy enfocando en hablar de forma negativa de las plantas de poder. No, pero para nada. Pero el tema es que como todo en la vida no es simplemente que nada en concreto sea bueno o malo, porque eso es dualidad, es dual. Decir que algo es bueno o que algo es malo nos mantiene en la dualidad. Simplemente creo que la importancia radica, como siempre, en el uso que se haga de ello, de cualquier cosa, según el uso y según las intenciones que se pongan, pues puede resultar beneficioso o perjudicial. Yo creo que de eso no cabe ni la menor duda. Entonces, vamos a ver qué está pasando o qué ha pasado para que a muchas personas estén experimentando este tipo de temas relacionados con la salud y, bueno, pues yo conozco muchos casos, no los voy a nombrar en el vídeo, por supuesto, pero por eso digo que siempre me gusta hablar desde la experiencia. Pues se ha reportado que una de las razones de que esto ocurra es la falta de preparación de quienes conducen las ceremonias. Está claro que es una práctica, los rituales o las ceremonias de plantas sagradas, de ayahuasca o la que sea, son rituales y son conocimientos milenarios que se transmiten de generación en generación y que requieren de una formación y una preparación interna. O sea, lo que quiere decir que no cualquier persona está preparada para realizar esto. O sea, esto no se trata de que porque se haya puesto de moda o porque dé dinero, como que se puede subir al carro cualquiera, porque esto requiere un trabajo profundo de la persona y también pues una preparación. Porque al final, si la persona que conduce la ceremonia no está lo suficientemente preparada, pues se puede decir que a lo mejor ayuda a 3 o 4 personas o 5, pero posiblemente puede ser que perjudique a muchas más. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se tiene que tener una serie de conocimientos y preparación, y si no los tienes, pues no estás preparado. Es como cualquier profesión, todo requiere, y además también la integridad como persona y sobre todo la intención de que lo que estás haciendo lo estás haciendo por vocación y porque te gusta ayudar a los demás y no solamente porque obtienes, o sea, solamente enfocándote en la parte material, porque, bueno, no nos vamos a engañar. Vivimos en un mundo que al final hasta lo más sagrado se termina profanando porque ahí donde vemos dinero, sobre todo la oscuridad, siempre se acaba metiendo, ¿no? Es como que esto da dinero, esto es una moda, cada vez más gente se sube al carro porque en estos momentos hay mucha necesidad de sanar, de expandir la consciencia o de lo que sea, y hay mucha gente que no tiene capacidad de discernimiento y no sabe muchas veces en manos de quién se pone o si lo que está haciendo le puede beneficiar o perjudicar. Desde mi punto de vista, la ayahuasca no es ni buena ni mala, como he dicho, son las manos en las que te pongas, las intenciones o el uso que se le dé, pero lo que sí que tengo claro es que es algo, es una planta que no es para cualquiera. O sea, no todo el mundo debería acceder o tomar o hacer tomas de ayahuasca porque no todo el mundo está preparado. Desde mi punto de vista, habría que hacer un test, una investigación en su historial clínico o si tiene alguna enfermedad, y eso sería súper importante y no siempre se hace, vamos, muy pocas veces se hacen, y hablo con rigurosidad porque lo sé. ¿Qué más temas? Bueno, otra de las razones por las que está pasando esto es porque a veces se utiliza la ayahuasca, el yagé o cualquiera de estas plantas con un uso solamente
espiritual, ¿no? Como a ver si me viene información porque quiero realizar un viaje. Y al final la planta es una planta que va reorientada a tratar todos, o sea, a tratar al ser humano de forma holística en todos sus ámbitos, la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual y física. Entonces, ¿qué pasa? Que si realmente no hacemos un buen uso, incluso si no estamos lo suficientemente enraizados y bueno, pues a lo mejor no lo tomamos en el momento adecuado, no realizamos una serie de ayunos que hay que realizar y todo ese tipo de cosas, se puede tener muchas veces lo que se llama el efecto de volado. Quiere decir que la persona que en alguna ocasión esté tomando la ayahuasca, a lo mejor no tiene suficiente enraizamiento y tiene más desarrollada la parte espiritual que la parte terrenal, y a lo mejor se va muy arriba y entonces se puede decir que se desconecta de los chakras inferiores, sobre todo de los dos primeros, del primer y segundo chakra, teniendo un efecto después de irrealidad y bueno, pues que te puede afectar incluso a la salud psicológica y dejarte, pues, provocarte miedos, inseguridades o incluso provocarte daños en la psique, algunos irreparables. O sea, todo hay que decirlo. A mí me hubiera gustado, como digo, que me dieran toda la información hace tiempo, cuando pues, yo, pues, como curiosa que soy y me gusta experimentar, necesito conocer, bueno, pues, no voy a decir todo, pero sí que me he metido en muchas corrientes. Y bueno, gracias a Dios siempre consigo salir indemne, lo que quiere decir que debo tener un ejército de seres de luz protegiéndome, eso no me cabe en mi duda. Pero esta información sí que me hubiera gustado tenerla hace tiempo, que cualquiera de los chamanes, pseudo chamanes o personas con las que he estado y que han conducido ceremonias me hubieran dicho, mira, esto, aparte de la parte buena, también puede pasar esto, y luego ya tú decides lo que vas a hacer, ¿no? Pero esta información es importante que la sepáis. Otro de los peligros, y es que esto es de lógica y cada vez más divulgadores están hablando sobre ello, es el tema de la parasitación en las ceremonias de ayahuasca, o sea, la incorporación de entidades o vampiros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se toma ayahuasca o se toman plantas de poder, se abre el campo energético, ¿no? O se abren portales. Entonces, si la persona que conduce la ceremonia no está lo suficientemente preparada y no tiene las herramientas porque no ha tenido una formación adecuada previa, pues esa persona no sabe proteger el espacio, no sabe proteger a las personas, pues se pueden producir situaciones muy peligrosas. Porque si la persona termina parasitada con entidades energéticas o parásitos energéticos que muchas veces se pueden posar en el cuerpo y tener la sensación de que nos confunden o que nos asfixian o que nos falta la respiración, pues las consecuencias también pueden ser muy dañinas. O sea, aquí también puede afectar a la salud y puede afectar a un montón de cosas. O sea, es que, imagínate que tú estás en una ceremonia de ayahuasca y que te parasitan, y porque allí hay muchas personas, porque no había una protección previa y todo eso, pues a lo mejor se te puede ir un poco de las manos y a lo mejor puedes terminar un poco mal. Por eso muchas veces hay personas que después de una toma de ayahuasca pues terminan en urgencias o terminan con brotes psicóticos o una serie de cosas que tienen que tratar durante tiempo. Sí, esto es así, ¿eh? Hay que hablar las cosas sin pelos en la lengua, vamos, como son y ya está. Luego también se produce a través de la ayahuasca pues un proceso acelerador y muchas veces según la energía que tú estés, eso te lo va a potenciar, entonces también es bueno saberlo. Si tú, por ejemplo, estás vibrando con emociones densas de ira, rabia, tristeza o lo que sea, pues a lo mejor vas en un estado de emocionalidad o de densidad muy profunda y a lo mejor lo que te va a hacer la planta es que todo eso que estás sintiendo te lo va a potenciar por mucho. Y entonces pues te puede alzar o potenciar el ego, te puede conducir a casos de desesperación y por eso se dice que si realmente utilizas la planta para tener más fuerza o energía, pues que no es tu planta, que busques otro tipo de cosas y otro camino. Y siempre hay que saber, para qué estás utilizando la planta y de qué forma, aunque bueno, cada uno decide porque todos tenemos libre albedrío. La ayahuasca o el tema de las plantas de poder como adicción. Mucha gente,
va a las tomas de ayahuasca porque tienen temas de adicciones con otras sustancias, como puede ser, bueno, pues yo qué sé, otras drogas, la cocaína o el tabaco o el alcohol, porque quieren dejar adicciones. Y claro, porque muchos chamanes también utilizan la planta para purificarte y limpiarte por dentro y todo eso. Y es como todo, o sea, si no lo sabes utilizar bien, pues al final, en vez de quitarte la adicción, lo que haces es que vas a tener una adicción nueva, porque no nos vamos a engañar. En el tema de las plantas de poder, y no solamente en el tema de las plantas de poder, yo creo que un poco en general en la espiritualidad, todo el tema de la mística, al final es lo de siempre, es como tú lo utilices. Si tú utilizas la espiritualidad haciendo un buen uso de ella, pues vas a ver grandes avances en tu vida. Pero si utilizas la espiritualidad no haciendo un buen uso de ella o no sabiéndolo utilizar bien, pues seguramente te pierdas más de lo que te encuentres y al final termines incluso mal. O sea, esto es así y hay que decirlo. Pues lo mismo, tú vas a la ayahuasca porque te quieres liberar de una adicción, pero al final te das cuenta que tú, en el fondo, lo que estás haciendo es que te estás engañando porque tienes una adicción más. Porque al final lo que quieres es evadirte. Mucha gente utiliza la espiritualidad para evadirse porque su vida no es como le gustaría y porque, bueno, el hecho de formar parte de un grupo con temas en común, pues me produce cierta satisfacción, me siento acogido, me siento integrado y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si vas a utilizarlo también para esto, pues ten cuidado porque a lo mejor en vez de desengancharte, lo que haces es que te enganchas a algo más. Y no quiere decir con eso que la ayahuasca, que esté diciendo que es una droga, no, es una medicina, pero es como todo en esta vida. Si tenemos muchas carencias y muchos vacíos, nos enganchamos en la comida, nos enganchamos en la espiritualidad, nos enganchamos en lo material, porque lo utilizamos para evadirnos, no para sanarnos, nos engañamos, los seres humanos nos engañamos. Y otra cosa de las que se produce, sobre todo cuando son grupos grandes, ¿no? Porque si es un grupo pequeñito, que es a veces lo que se recomienda, como que se puede manejar mejor, o el chamán se puede manejar mejor. Pero como hay gente que sobre todo lo utiliza con medios muy mercantiles y al final realizan sesiones o rituales que se juntan, yo qué sé, 50 personas o incluso más, pues ¿qué pasa? Que hay aspiración de energías negativas. O sea, es como que si cada persona, imaginaros en una sala con 50 o 100 personas, con el campo energético abierto, cada uno con su mierdecilla, porque vas ahí a limpiar mierdecilla, y cada uno vibrando en una cosa o en otra, pues al final, en vez de sanarte, lo que haces es que te llevas un poco de este, otro poco de este y otro poco del otro, y al final pues te vas peor de lo que has venido. Te vas a tu casa con una mezcla de energías que luego para gente que trabaja el tema energético y del aura, que yo he hablado con personas que son terapeutas y ven el aura, me comentan. A mí me ha llegado gente a la consulta después de una toma de ayahuasca y tenían el aura manchada, no, lo siguiente, manchadísima, los chakras totalmente descolocados. ¿Pero por qué? No es por nada, es porque se hace un mal uso, porque la planta en sí es una medicina, es algo sagrado, que bien utilizado, pues, o sea, si se utiliza bien y en las manos adecuadas, pues evidentemente es una pasada, porque es verdad que las plantas en sí tienen pues una energía preciosa. Lo que pasa es que los seres humanos lo corrompemos todo y al final esa inocencia que tienen esas plantas y esa sabiduría, pues los utilizamos con malos fines y lo corrompemos. Y eso siempre ha pasado y bueno, no sé si siempre pasará, pero así es la vida. ¿Y qué más puedo decir sobre este tema? Pues eso, que yo lo que he estado viendo en los últimos años es como que hay mucha gente, y ahí estamos coincidiendo muchos. A mí hace años, sobre el 2012 aproximadamente, como la vida nos está hablando constantemente a través de la intuición y nos pone señales y mensajes a través de otra persona, cada uno elegimos si les hacemos caso o no, hubo un momento en que me dijo que ya no era momento de tomar ayahuasca, que ya no era momento. Me llegó el mensaje por 2 veces. Entonces, yo me rebelé, porque a veces la rebeldía que tenemos las personas, y bueno, pues pagué las consecuencias y evidentemente aprendí. Tuve un gran aprendizaje a través del dolor y el sufrimiento, pues es lo que tiene el ego. Y muchas personas están de acuerdo en que ya no es momento, no es como antes, de seguir tomando plantas. Con esto no quiere decir que yo no le estoy diciendo a ninguna persona lo que debe o no debe hacer, porque tenemos libre albedrío, pero sí que es verdad que es un mensaje que ha llegado a mucha gente y tiene su lógica. A ver, antiguamente la energía del planeta estaba muy baja, hace muchos años. Entonces,
para que una persona tuviera un estado alterado de consciencia, al estar la energía del planeta tan baja, necesitaba un potenciador que le despertara pues, todo eso. Pero actualmente, como están las energías del planeta, que están súper altas y que están dando muchísima energía de luz y que ya solamente si podemos conectarnos a eso y la energía del sol que nos llega, ya nos está activando todo el tiempo, pues incluso se puede decir que la energía del planeta ahora mismo está así y la energía de las plantas está más baja. Y sobre todo eso, que yo creo que como todo se ha abusado y que ahora mismo la selva y el Amazonas necesita un poco cierto descanso también, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro, se han reportado muchísimos casos, y yo soy consciente, y mucha más gente, si has estado metido en el mundo y conoces a gente, de chamanes o pseudo-chamanes que han terminado en la cárcel. Muchos casos de personas que conducen rituales de ayahuasca pues que han terminado en la cárcel. ¿Por qué? Porque las plantas tienen alma, tienen espíritu, y cuando tú no haces un buen uso de ellas, al final se ponen en tu contra, porque tú no puedes ir por ahí perjudicando a muchas personas y pensándote que nunca te va a pasar nada y que la vida es jauja porque a ti te está yendo bien y todo eso. No. Son momentos en los que cada vez hay que tener más integridad, a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Entonces, bueno, pues las cosas pasan por lo que pasan, y está claro. Y que yo creo que cada vez, incluso las propias plantas, a muchas personas les dan un mensaje que ya no es necesario, que estamos en un momento cada vez más de soberanía, de no buscar tanto en el exterior, sino de hacernos soberanos, de que tenemos dentro todo lo que necesitamos para hacer nuestro camino, y que cuanto menos nos apoyemos en lo externo, cada vez pues mejor, ¿no? Cada vez nos empoderaremos más y tendremos más hegemonía, que es lo que se nos está un poco pidiendo. Y poco más, Y simplemente eso, que es una información que sentía que tenía que transmitir y que, bueno, pues al que le llegue, y cada uno que tome sus propias decisiones. Ahí no nos podemos meter nadie. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste, espero que saquéis vuestras conclusiones, como he dicho antes, y sobre todo me haría muchísima ilusión que me pusierais comentarios y que me digáis si estáis o no de acuerdo, qué opinión tenéis sobre este tema o si habéis experimentado con plantas sagradas, y así pues nos vamos todos un poco retroalimentando, ¿vale? ¿Os parece bien? Así que nada, me despido una semana más y seguimos en este despertar de la consciencia que muchos estamos experimentando y que gracias a Dios cada vez se está sumando más gente. Un beso de corazón.